Lamercoin acaba de lanzar su primer pase de temporada, así que hoy vamos a analizarlo y ver si es rentable comprarlo o no. Buenos días, yo soy Lucky y hoy les traigo otro video de Lamercoin. Un breve resumen por si hay alguien acá que no sabe qué es Lamercoin. Básicamente se trata de un juego que nos permite simular la minería de criptomonedas en la nube. Si llegan a conocer Rollercoin, bueno, es algo bastante similar, no tan avanzado, está de a poco progresando. Esto del pase de temporada es algo muy importante. Yo creo que la mejor actualización hasta ahora y durante mucho tiempo va a ser lo mejor que metan, ya que esto abre muchas puertas, nos va a permitir poder crecer mucho más las cuentas. La gente va a reinvertir, el juego va a seguir creciendo y va a generar algo bastante interesante. Yo ya tengo un par de videos en mi canal sobre esta plataforma, al igual que la de Rollercoin. Obviamente están los links en la descripción también, al igual que en mi canal de Telegram, donde comento todas estas cosas antes de publicar videos. Y bueno, hoy, como les digo, esta página lanzó su pase de temporada. Les voy a comentar un poco cómo funciona primero y vamos a ver cuánto cuesta y qué podríamos hacer con ese dinero dentro del juego si no es por el pase. O sea, yo creo que ya de entrada siempre los pases son mucho más rentables que comprar un minero u otras cosas con el mismo dinero. Una vez entran, lo que van a ver es una página como esto, sin los mineros, sin nada. Y bueno, quienes ya estén en el juego obviamente tienen sus cosas, ¿no? Bueno, algo que hubo hace poco, que también lo quiero comentar así de pasado nomás, es el tema de los merge de mineros. Como ven, acá tengo un minero que dice nivel 2, nivel 3 y hay más niveles, pero son los máximos que yo tengo. Que esto no estaba, esto también es algo que está bastante bueno, el hecho de fusionar dos mineros de un mismo nivel para tener uno de un nivel más alto. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir acá al centro de merge y vemos que también hay piezas, tanto comunes, no comunes, raras, épicas y legendarias. Que por ejemplo, si vamos, no sé, a alguno que podamos, lo podemos levelear, necesitamos estas partes y lo hacemos a nivel 3. Nos va a costar una X cantidad de LMT, el token del juego, y listo. Esto está muy bueno. Yo acá tenía muchos mineritos de estos, que son los que van dando en los juegos por jugar los minijuegos. Esto, cada vez que ganamos alguno, está como recompensa, como ven acá. Ahora también dan partes. Y bueno, los fui leveleando para tener un poco más de potencia y ganar lugar. Como ven, ahora tengo mucho estante vacío, tenía todo lleno. Pero bueno, no pasa nada con eso, los tenemos nivel más alto, ganamos más potencia. Bueno, sin mucha más vuelta, el tema acá, lo más importante es esta parte que hice del pase. Vamos a ir al pase, dura 2 meses casi, aproximadamente 58 días. Para ser exacto, y vemos que tiene dos secciones. Obviamente, como todo pase de todo juego, ya sea de Rollercoin, Lamercoin u otros juegos como Fortnite, por ejemplo, no sé, tienen el gratis y el que se paga. La parte de abajo es el que se paga, por lo que veo por el tema de las recompensas. Ya de entrada podemos ver que acá dan 250 de estas monedas y acá 100, y el primer minero 17.000 GHz y 1600. Obviamente este es el pago. Para activar el Platinum cuesta 102 LMT, que más o menos van a ser 100 dólares. Tiene un descuento durante 3 días de 15%, o sea que sale 120 dólares. Quizás sea bastante plata, yo no lo voy a hacer en este momento porque no estoy interesado en invertir eso en este juego. Obviamente quizás si tuviera un poco más de capital de cripto lo hago. O en algún momento estoy tratando de juntar lo que más pueda en Rollercoin, así que vamos a retirar. Porque yo creo que está bastante interesante. Por ejemplo, si nos vamos al final de todo, donde siempre está lo más potente, bueno, la parte de arriba la vamos a medio pasar, ya que el último minero es 17.000 GHz, 4.500 y así. Obviamente tienen estas monedas que también valen piezas. Acá tienen verdes, por acá también hay más verde. Estas que son las baterías para mantener activa nuestro minado. Bueno, poder temporal, más piezas, o sea, ya eso es bastante. Pero como podemos ver, acá tenemos un minero nivel 2 que da 97.000 GHz. Pero por lo que veo acá tenemos también estos dos nivel 1 que dan 36.000 cada uno. O sea que este lo podríamos pasar a nivel 3. Si agarramos los dos comunes y este nivel 2 lo pasamos a nivel 3. Si hacemos el merge, no, obviamente. ¿En qué me voy a basar yo para saber si vale o no comprarlo? Obviamente vamos a ver qué hay dentro del juego por 120 dólares básicamente. En este momento no hay ofertas como hay cada tanto que ponen durante una semana, unos días, unas ofertas que las cosas están más baratas un poco. Pero bueno, si vamos acá más o menos un solo minero sale 115. Esto es en la tienda normal de Lamercoin todo el tiempo y nos da 45.000 GB. Solo eso.
la mitad básicamente de un minero, el más potente que está ahí, sin contar todos los demás, sin contar las piezas, sin contar el otro token, poder temporal y todo lo demás. Con 120 LMT yo supongo que más o menos hay ofertas, vamos a conseguir de unos 200.000 gigahashes. Acá entre mineros buenos, que a veces cada tanto acá tenemos un banner acá arriba de ofertas. Estos por ejemplo, creo que el más caro que tengo, no sé si es este, no, este son 9.000 y este 21, este 21 me habrá salido unos 15 LMT, 16 aproximadamente, así que más o menos, no sé, yo un por 10 de 150 LMT, no sé, 200.000 gigahashes, más o menos multiplicado eso por 10. Obviamente si tenemos en cuenta lo que podemos conseguir dentro del juego por esa cantidad de LMT, conviene al 100% esto, pero después también ya depende de cada uno si lo quiere hacer o si tiene la posibilidad, o bueno, eso depende de cada uno. También hay una parte donde podemos comprarlo de entrada, todo el pase, todas las recompensas las recibimos al momento, sale 350. Obviamente esto para quienes sobre el dinero y no tienen tiempo para estar haciendo las misiones, que ya vamos a verla, lo hace. También acá podemos esperar un tiempo, yo quizás haga eso, claramente veo si lo compro o no, pero lo más razonable que voy a hacer es esperar a ver hasta dónde llego con las misiones que vaya haciendo hasta que recompensan, y ahí analizo si me es rentable o no. Ya veo que me quedo acá entre las primeras recompensas, no conviene ni ahí los 100 LMT. Tiene su ventaja y su desventaja comprarlo antes o después. Por ejemplo, una desventaja de no comprarlo ahora es que en la parte de las tareas hay dos misiones que no las vamos a tener desbloqueadas. Se desbloquean si activamos el pase Platinum. Ahora, como les digo, si lo activamos ahora y nos quedamos dentro de las primeras recompensas, que es poco probable, pero bueno, perderíamos un poco de dinero. Por eso siempre es ver hasta dónde llegamos, tratando de completar la mayoría que se puedan de las que tenemos, que son, por ejemplo, ganar 40 juegos, ganar 0.15 LMT en Offer Walls, en las tareas acá arriba, hacer merge de un minero, abrir una caja de LMT, comprar 3 LMT, o sea, intercambiar cripto, y completar 3 tareas diarias, que también hay una de iniciar sesión. Como pueden ver, son 1000 puntos de experiencia para completar un nivel. Dan bastantes puntos, igual 125, 75, o sea, se va bastante. No hice el cálculo, si hacemos acá son 275, 375, 400, 500... 575 sin tener en cuenta estas dos de cosas. 575 en un día. O sea que en 2 días, cada 2 días podríamos completar una recompensa. Esto teniendo en cuenta que completemos todas. Después esta de comprar 3 LMT quizás es un poco difícil. Ya descontamos esto. Esta de abrir una caja por ahí también un poco, porque tenemos mayores posibilidades de quedarnos en pérdida, así que no sé si yo lo haría todos los días. Esta de los 15 LMT quizás sea un poco complicado, aunque bueno, siempre tienen time wall que se consigue bastante fácil acá. Después aparte tienen la parte de las semanales, que estos son 250 juegos en la semana, ganar 3 LMT en las tareas. Hacer 15 merge de minero, o sea que si tenemos en cuenta acá nos pide una, si hacemos una por día serían 7 a la semana. En realidad tendríamos, para completar esta tendríamos que estar haciendo 2 y hay un día que tendríamos que hacer 3. Son 500 de experiencia, es bastante. 25 tareas diarias y comprar 30 diariamente y 40 tareas diarias. Si la semana tiene 7 días y nosotros hacemos 3, más o menos tendríamos que hacer casi 6 tareas diarias para completar las 40. Hay 2 días que podríamos hacer 5. Como les digo, quizás 1, 2, 3, 4 y hasta esta 5, que esta puede estar complicada. Y bueno, cada tanto esta podría hacerla 6. Hasta ahí podríamos. No está ni muy difícil ni muy fácil. Algunas se pueden, otras no. Quizás el tema, lo que tiene Limercoin distinto, como no tan bueno como Rollercoin, es el tema que no tiene marketplace por el momento. O sea, no hay un movimiento del LMT como en Roller, que si tenemos un minero, aunque sea lo vendemos por lo que valga, no importa que sea poco. Pero con eso podemos, por ejemplo, no sé, abrir la caja de RLT en Rollercoin, así. Y podemos mover el tema del RLT o el LMT en este caso, hacer los merge y cosas por el estilo. Acá en esta página solo podemos conseguir el token o metiéndole cripto y comprando, ya sea con lo minado. En mi caso yo estoy minando Doge para poder comprar y hacer intercambios cada tanto. O bueno, también tenemos el tema de la tarea, o por ejemplo los torneos que se hacen semanales y diarios. En este caso, para la gente que no le mete cripto, los mejores son los diarios, que es solo cuestión de jugar los minijuegos. Y ahí por ejemplo tenemos recompensas de hasta 10 LMT.
Aparte de eso también continúan las misiones por la moneda esta, que es donde podemos ir a la tienda y comprar distintas cositas, que todo medio que se va a ir juntando, ¿no? Mientras nosotros vamos completando esta de los juegos, también se completan en los del pase. También acá hay opción de ganar 0.3 LMT en Offerwalls, también hay misiones diarias, abrir un cofre de estos que dan LMT. Así que también un poco se van completando entre las dos secciones. También acá esta moneda, sí. Bueno, esta supongo que quienes están ya conocerán. Ahora ya metieron también para abrir cajas que nos dan partes para hacer los merge de mineros. Pueden salirnos desde 600 a 1500, que es lo mejor. Y bueno, mineros o baterías para tener activa en este caso, en esta sección, el tema de nuestro minado. Así que bueno, eso básicamente. Quería mostrarles el pase de Lamercoin. Está muy interesante. Si tienen la posibilidad y quieren hacerlo, yo creo que está muy bueno. Va a potenciar mucho. Incluso en la parte gratis también, ya que hay buenas cositas. No vimos a detalle. Como les digo, acá ya hay un minero de 1600 GHz. Ya es algo. Acá hay poder temporal. Muchas piezas. 1000 piezas. Esto para hacer merge sirve mucho. De estas monedas, que también va a servir para comprar otros mineros en la otra tiendita. Racks acá, que bueno, esto por ahí el tema de los racks, también tenemos, yo en mi caso tengo de más, tengo de sobra. Acá siguen habiendo mineros 1600, 1600, todo esto puede serle merge con las mismas piezas que nos van dando. Más baterías ahí, ya acá tenemos uno de 4500, otro más, lo podemos llevar a nivel 2, ya va a tener más de 10.000 GHz seguro de poder. Y bueno, el más potente, si llegamos a completarlo, 17.000. En el caso hablando de todo lo gratis, 300 piezas verdes, esto vale bastante. Así que bueno, creo que una de las mejores cosas que pudieron meter, y yo ya lo estaba esperando hace rato, quería que lo hagan, pero bueno, así que me gusta que lo hagan. Así que bueno, gente, básicamente eso, espero les sirva, espero puedan empezar. Si no están en Lamercoin, recuerden, están el link en la descripción. Y gracias por el video, nos vemos la próxima.